Good morning and welcome to House of Prayer Bienvenidos, buenos días a Casa de Oración here in the heart of East LA. en el corazón del este de Los Ángeles. Now, I don't know if you could see right behind us is the beautiful table that was set up, No sé si puedan ver, aquí atrás está la mesa que está servida, hermosa. and we have some bakery goods. Tenemos repostería. Yes, and thanks to the person that put this together. Y la Thank you. persona que nos ayudó con esto, muchas gracias. Now, for many of us, Ahora, para muchos de nosotros, 2020 el 2020 has been a year of loss, ha sido un año de pérdida, heartache, un año de dolor and stress. y también de estrés. That's why I think we need Thanksgiving more than ever. Y es por eso que yo pienso que necesitamos acción de gracias más que nunca. A heart of thanksgiving. Un corazón de acción de gracias. A heart of gratitude. Un corazón de gratitud. So open up your word Abramos nuestra palabra. to 1 Thessalonians Primera de Tesalonicenses, chapter 5. capítulo 5. We're going to begin with verse 16. Comenzaremos verso 16. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Rejoice always. Estad siempre gozosos. Pray continually. Orad sin cesar. Give thanks in all circumstances. Dad gracias en todo, For this is God's will for you in Christ Jesus. porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. So what does it mean to rejoice always? Entonces, ¿qué quiere decir de siempre estar gozosos? Not only in happy times, No solo en tiempos felices, but sad times as well. sino también que en tiempos de tristeza. Because our joy Porque nuestro gozo is not based in circumstances, no está basado en circunstancias, but in God. sino que en Dios. Circumstances change, Las circunstancias cambian, but God does not. pero Dios no. What does it mean by pray continually? ¿Qué nos dice acerca de orar sin cesar? How can I bow my head ¿Cómo puedo bajar mi cabeza, and close my eyes cierro mis ojos and fold my hands y doblar mis manos all the time? todo el tiempo? It's not a posture of the physical body, No es una postura física del cuerpo, but a posture of the heart. sino que una postura del corazón. It isn't how loud we can pray, No es que tan fuerte podemos orar, but the voice of the heart. sino que en la voz del corazón. It isn't even the place you pray, Ni siquiera es acerca del lugar en donde oras, but where your heart is. sino que en donde se encuentra tu corazón. Have you heard there's a song that says, I left my heart in San Francisco? ¿Has oído aquella canción que dice dejé mi corazón en San Francisco? Or is it, I left my heart in Georgia? O dice Where tal is vez es en it? Georgia, no sabemos. Wherever you left your heart. Donde quiera que hayas dejado tu corazón, I left my heart at the cross, yo dejé mi corazón en la cruz, at the feet of a Jesus. los pies de Jesús. And it isn't a particular time of prayer, Y no es un tiempo particular de oración, but as the Holy Spirit urges us to pray. sino que tal como el Espíritu Santo nos urge a orar, Even in that midnight hour. inclusive en esa hora de medianoche. Prayer is communication with God. La oración es la comunicación con Dios, Wherever you are, donde quiera que estés, whatever you're doing. lo que sea que hagas. We are to give thanks in all circumstances. Debemos de dar gracias en toda circunstancia. In other words, En otras palabras, there's no exceptions, no hay excepciones, there's no excuses. no hay excusas, In everything, y todo we are to give thanks. debemos dar gracias. No matter the situation, Sin importar la situación, we are to find a reason debemos encontrar la to razón thank God. para dar gracias a Dios. We do these things, Hacemos estas cosas rejoicing always, en gozo siempre, praying continually, orando continuamente, giving thanks in everything, dando gracias en todo, not because it is God's will, no porque es la voluntad de Dios therefore we must do it, y por ello debemos hacerlo,
but because it is His will, sino que porque es en la voluntad de Él, we can do it. podemos hacerlo. When a person becomes a believer, Cuando una persona se vuelve un creyente, they are a new creation. son una nueva creación. The inner man is El changed. hombre interno está cambiado. And in that newness Y en esa novedad is a heart of thanksgiving hay un corazón de acción de gracias that cries out in gratitude to God. que clama en gratitud hacia Dios. If we believe that God is at work, Si nosotros creemos que Dios está obrando, then we can be thankful. entonces podemos estar dando gracias. Even in times of trouble, Inclusive en tiempos de problemas, be anxious for nothing, ansiedad por nada, but in everything by prayer pero a través de todo por la oración and supplication y la suplicación with thanksgiving. con acción de gracias, Let your requests deja que tu petición be made known to God. sea conocida por Dios. So in times of anxiety Entonces, en tiempos de ansiedad and fear y en tiempos de miedo and worry y también de preocupación and stress, y de estrés, be thankful. seas agradecido. Let us pray. Oremos. Dear Heavenly Father, we just come before your presence, Lord, giving you thanks for this day that you have made, for your mercy, for your grace, and for your love. For your faithfulness, Father God, towards each and every one of us, Father. I just pray that the peace that you send out will rule over our hearts and over all those watching. In Jesus' precious name I pray, amen. Amen. And now with us, Con Sister nosotros, Stacy. la hermana Stacy. Thank you, girlfriend. Amen. God bless you all today. Dios les bendiga a todos esta mañana. Amen. I was laughing. My girlfriend said that song, I Left My Heart in, where was it, girlfriend? San Estaba Francisco. riéndome cuando la hermana dijo, dejé mi corazón en San Francisco. And I said, and I was laughing because I said, isn't that the song? No, I left my heart in Georgia, the midnight train to Georgia or Oh, pero something. sabes, estaba pensando en la canción el tren a medianoche a Georgia. Sorry, Pastor, that's another song. Pastor's not smiling. Dios ayúdame, amen. Glory to God, amen. Gloria a Dios. Girlfriend said we must be thankful. La hermana nos platicaba, nos decía que debemos de estar agradecidos. The word thank you La palabra gracias is an expression es una expresión used when a person acknowledges usada cuando una persona reconoce a gift un regalo or a service. o un servicio. I don't think we can cease to say thank you to Jesus. No creo yo que podamos ceder de dar gracias a Jesús. Because the Master came to the earth not to be served, Porque el Maestro vino a la tierra no para ser servido, but to serve others. sino que Amen. para servir a otros. And another word was gratitude. La otra palabra fue gratitud, To be thankful de estar agradecidos and ready y listos to show appreciation para mostrar apreciación in return de regreso and return kindness. y de regresar una bondad. I wanted to, Brother Javier, let's open up with Luke chapter 7, please. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 7. And we're going to read verse 11 through 19. Leeremos los versículos 11 al 19. If you follow along, amen. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Oh, Brother Javier, I'm sorry, I gave you the wrong scripture. It's the leopards. The leopards in Okay. Luke 7. Maybe I got the wrong verse. It's about the lepers. Okay. The one leper came to thank Jesus. Luke chapter 7. Aleluya. Praise God. Worship you, Lord God. Te adoramos y amamos la gloria. 17. Sorry, Brother Javier, 17. Luke 17, verse 11 through 19.
It's all right. Amen. Amén, ok. San Lucas capítulo 17, versículo 11. Thank you. Ok. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amen. This story tells us of the 10 lepers that were healed by Jesus. Es esta la historia que nos dice acerca de los 10 leprosos quienes fueron sanados. And how many returned to thank him? ¿Y cuántos regresaron a agradecerle? How many returned to express gratitude? ¿Cuántos de ellos regresaron a expresar su gratitud? One of them. Uno And it solamente. said in a loud voice he began to praise Y God. dice la palabra que empezó a adorar a Dios a gran voz. Now, why were the 10 lepers healed? Ahora, ¿por qué fueron sanados los 10 leprosos? Because their obedience. A causa de su obediencia. Christ said, go and see the priest. Dijo Jesús: ve y vean los And sacerdotes. as they were Y going, mientras ellos se as dirigían, they were walking, mientras ellos as caminaban, they were obedient, mientras eran they obedientes, were healed. ellos fueron And sanados. one out of the 10 returned Y uno solo de todos ellos regresó to thank the Lord. a dar gracias al Señor. Are we thankful to the Lord this morning? ¿Estamos nosotros agradecidos con el Señor esta mañana? And this morning I'm going to share a story Esta mañana compartiré una historia about 5 brothers, acerca de 5 hermanos, but only one brother stood at the fire pit. Is that how we say it? The fireplace? Okay, Campfire. ok, pero solo uno de ellos estuvo parado en la fogata. But before that, I wanted to share, before the pandemic, you could go to restaurants and just eat and wine and not, it's the same, to dine and everything. Y antes de la pandemia, quiero compartirles que antes de la pandemia, que podíamos salir y comer And dine and wherever you wanted and however you wanted, donde quiera que tú querías, a la hora que tú querías, with no restrictions. sin ninguna restricción. And, I thank God I don't have a problem going and eating at a restaurant by myself. Y le doy gracias a Dios porque no tengo yo ningún problema de ir sola y comer. I eat in a cafe, Yo como en un café and it doesn't bother me. y a mí no me molesta. And Stephanie, come up here quickly, please. Don't worry, we're not going to sing. Y Stephanie, que puedas venir. Can you put this around me, please? I'm going to play waitress today. Amen. And I don't have a problem, and because I tell Stephanie says how embarrassing Stephanie me dice, qué bochornoso that you're going to eat by yourself. que vas y comes tú sola. And that's embarrassing, aren't you? Like oh my God, I wouldn't do that. No te da pena, yo no lo haría. And then so I said no, because I want to feed myself. If I'm hungry, stay here, please. Y le digo no, porque si yo tengo hambre, And I said, with or without people, I'm going to eat. con o sin personas, yo voy a comer. So I don't need you and my parents to, I like your company, but I'm going to eat if I'm in the street. Y aunque me encanta la compañía de mis padres, si no están conmigo, yo voy y como sola. And then, so, I don't have a problem. So, girlfriend, this morning, what restaurant are we going to dine in? We pretend. Pero esta mañana, girlfriend, Let's pretend we're at Olive Garden. vamos a Olive pretender Garden. que estamos en Olive Garden, ¿ok? Okay. Stephanie, put your name here and the name, number of your family. Vamos a poner aquí el nombre, el número de tu familia. Girlfriend, what are we dining? What are we having? Let's start off with an appetizer. Vamos a comenzar con un aperitivo esta What's the mañana. appetizer, girlfriend? What sounds better than a calamari with a side of spicy ranch sauce? Qué mejor que un calamari con un poco de ranch, Keep going, girlfriend. Accompanied with a salad and endless breadsticks acompañado de una ensalada y unos panecitos sin fin. and Alfredo sauce for dipping. Ok. Girlfriend.
Amen. Let's not forget the entree. No olvidemos el plato fuerte. We're going to do the tour of Italy, Vamos a comer el tour de Italia, which ¿ok? consists of chicken parmesan, El cual consiste de pollo a la parmesano, lasagna, es lasaña and fettuccine alfredo. y fettuccine alfredo, ¿ok? And nothing ends a meal Y nada completa una merienda like a dessert. como un postre. The black tie mousse cake. Es el pastel, ok. Girlfriend, thank you. I'm gonna Very go to good. lunch with you one of these days. Okay. All right. Praise God. So we're at a restaurant, and here you go, Miss Stephanie. So here's your menu. Aquí tienes tu carta, And Stephanie. here are the specials. Aquí están los especiales. So you know the specials of the day. Y sabes así los especiales del Don't día. go over yet, okay? And I don't have a problem. The only thing I tell my dad that kind of is hard for me Lo único que yo le digo a mi papá que es un poco difícil para mí, is the waitresses. They make me laugh a little bit. es porque las meseras me hacen reír un poco. And I tell them, table for one. Y les digo mesa para una And then they look at their friend from a distance. y ven a su amigo, su compañero a la distancia And they go, a table for one. y dicen mesa para una. So I get like a little embarrassed Y me da un poco de pena because they announce it. porque lo anuncian. But again, Pero nuevamente, if I'm hungry, si yo tengo hambre, I eat with or without people. yo como con o sin personas, sin gente. Amen. Thank you, Stephanie. You may be seated at your table number 3. Amen. Ok, We'll take your drink right now with your beverage. Amen. But the thing is, they announce it, so I say I'm gonna eat La cosa es de que lo anuncian y yo digo, yo voy a comer. because I'm hungry Porque yo tengo and I hambre have to feed myself. y debo alimentarme. How much more the Word of God? ¿Qué tan más la palabra de Dios? Mom, I have to feed myself with or without people. Mamá, yo me tengo que alimentar con o sin gente. So I joke and with much respect I tell the Lord, Yo bromeo, pero con mucha venerancia le digo al Señor, it's me again, soy yo nuevamente. Stacy. Stacy, Table for one, Holy Spirit, mesa para uno, Table Espíritu for Santo, one. mesa para uno. and He prepares the Y feast. Él prepara la cena. This morning, Esta mañana, how many people are you going to sign up to be at the table? ¿a cuántos vas a invitar a la mesa? You, your wife, A ti, a tu esposa, your a children. tus hijos. Lord, a table for 5. Señor, una mesa para 5. A table for 4 for Brother Javier and his Una mesa family. para 4, amén. But here, this is how the story goes. Pero así va la historia. And this is the story about the young man Esta es una historia acerca de un joven who told his brother quien le dijo a su hermano that returned for him, que regrese por él. thank you. Gracias. He said thank Él le you. dijo gracias. He said thank Él le you. dijo gracias. How many know that one day our big brother, ¿Cuántos saben que un día nuestro hermano mayor, he's going to return for us? él regresará por And we will nosotros? shout thank you for all Y eternity. gritaremos gracias por toda la eternidad. Because the Father, Porque el the Padre, Heavenly Father, el Padre is going to Celestial, send him back lo enviará de regreso to take us home. para llevarnos a casa. Now, this story is about a brother that stood by the campfire. Esta es una historia acerca de un hermano quien estuvo al pie de la fogata And he didn't move from the campfire. y no se movió de esa fogata. Today we are in the campfire, the campground. Ahora estamos en el campamento, en la fogata. Where will God find us when He returns? ¿Dónde nos encontrará Dios cuando Él regrese? At Kohl's for the specials. En Kohl's para los especiales. Get your rewards. Van a regresar a sus Get your points. recompensas, tus Use puntos. your coupons. Usa tus cupones. Oh, he's gonna find me on a date with a hot guy. Tal vez me encuentre en una Jesus. cita con un hombre guapo. Ooh, Lamb of God. Sorry for that. Where is he going to find ¿A us? dónde es que nos va a encontrar? So this story is about 5 brothers. Esta historia es acerca de 5 hermanos And they lived in a faraway land. quienes vivían en una tierra lejana And they lived in the mountains
mountains, y vivían en una montaña, in a castle, en un castillo, in their father's en castle. la casa o en el castillo de su padre. Now the oldest son, he was an obedient son. Ahora el hijo mayor era un